Bueno, y hay varios temas para conversar con la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane, porque, por un lado, se han conocido declaraciones en los últimos días vinculados a aumentar la edad mínima para contraer matrimonio. Ella ha estado dando declaraciones sobre lo que ha sido el archivo de una iniciativa que viene desde el año 2006 del Frente Amplio sobre este tema, pero hoy veíamos que en el diario El Observador estás planteando, Silvia, bienvenida una vez más aquí al programa, un debate para que Uruguay reconozca la identidad de las personas no binarias. Es decir, hay varios temas que te están involucrando. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo les va? Comencemos por el primero, edad para casarse. ¿De dónde surge esta preocupación? Bueno, ¿Qué dice la legislación? Varias cosas en contexto, yo me anoté un poco para ordenar. 18 años, hoy Uruguay tiene, de acuerdo a la ley 19.075, que es la conocida como ley de matrimonio igualitario, 16 años como edad mínima para contraer matrimonio en ambos sexos. Recordemos que veníamos en una legislación anterior de 12 años para la mujer. Eso. ¡Qué locura! Y 14 para los varones. En esta ley se fue a 16, pero queda aún recorrer el trecho de llegar a 18. ¿Por qué? Esto tiene que ver con lo que se conoce como matrimonio infantil. ¿Qué es el matrimonio infantil? Un matrimonio en el cual una de las personas es menor de edad, en este caso menor de 18 años. ¿Qué trae como consecuencias? ¿Qué pasa con el matrimonio infantil? Y esto lo que voy a decir son datos de estudios de UNICEF y datos que manejan sobre todo las instituciones de derechos humanos y los mecanismos de la ONU de derechos humanos. El matrimonio infantil atenta contra varios derechos de los niños, niñas y adolescentes. Atenta contra el derecho a la educación, porque en general a través de empezar a asumir responsabilidades adultas, todo lo que tiene que ver con, con los derechos se posterga o se va. Muchas veces se va, exactamente. Educación, derecho a la salud sexual y reproductiva, derecho a la autonomía, se pierde autonomía porque se entra en un mundo de adultos. Y es un tema que además tiene un clarísimo sesgo de género, porque cuando miramos la proporción de matrimonio infantil entre los varones y entre las mujeres, en los varones es apenas un quinto de quienes contraen matrimonio a temprana edad y el problema grande se da en las mujeres. Y ahí tenemos otro tema más, que cuando nosotros empezamos a mirar lo que tiene que ver con la autonomía de las mujeres, si eso se coarta desde niñas, ahí tenemos problemas serios en cuanto al embarazo infantil, porque hay cifras y estudios que demuestran que más de un 60% de las mujeres que se casan a temprana edad también son madres. Cuando nosotros ponemos eso en otros contextos, también en general tiene mucho que ver con índices altos de mortalidad infantil, de mortalidad materno-infantil, de problemas luego de desnutrición, muchas veces de los niños. Entonces, es un problema que hay que poder encararlo desde la integralidad que ese tema tiene. ¿Las cifras uruguayas? Las cifras uruguayas están en un contexto que puede llegar a considerarse menor. Creo que hay un estudio que dice que fueron 13 matrimonios. Claro. Lo que pasa es que creo que tenemos que tratar de ver las cuestiones de forma integral. Esto ya es un problema. Naciones Unidas, el PNUD y ONU Mujeres lo está tratando como un problema mundial. En los países en desarrollo hay cifras que son bastante alarmantes, pero si nosotros tratamos de bajar esas cifras a América Latina, tenemos países en República Dominicana con un 36% de matrimonio infantil en las mujeres, hasta, por ejemplo, Jamaica con un 11%. Lo que pasa es que antes veíamos esas cosas como de otras culturas. Exactamente. Y ahora esto el problema se ha occidentalizado. O sea, el problema, sí, la situación. Y cuando lo miramos acá, no hay estudios demasiado recientes, eso es verdad. Hay un último estudio de UNICEF del 2019, pero fíjense, UNICEF y el MIDES hicieron un estudio que se publicó en diciembre del 2015, que comenzó en 2013 y fue hasta más o menos por ahí, por mediados del 2015. Y fíjense que en lo que tiene que ver, en mujeres que en ese momento, al momento de ese estudio, tenían entre 20 y 24 años, el 10% se había casado con hombres mayores de 10 años, siendo ellas
menores de edad. Y cuando miramos esos datos y lo abrimos en términos territoriales, a mí me gusta dar números porque sitúan el problema en una magnitud, ¿no? Cuando miramos eso en términos territoriales, fíjense que en las poblaciones rurales o de menos de 5.000 habitantes, el porcentaje de esas mujeres que en ese momento se habían casado más jóvenes era de 24,8%. O sea, 1 de cada 4 mujeres. Silvia, claro. ¿Qué pasa con, por ejemplo, estas situaciones, más allá de los 12 años en la legislación anterior y ahora con los 16, siguen siendo igual menores? ¿Qué pasa con los padres que deben, supongo que dar una autorización, claro, porque siguen siendo menores? Claro. ¿Alguien es mayor en este país a partir de los 18? Exactamente, exactamente. Y el tema ahí... ¿Hay consentimiento de padres? Hay consentimiento. El tema es que tenemos, ya también, Uruguay tiene más de 10 observaciones de organismos de derechos humanos que vienen de larga data, vienen desde el 90 y se siguen repitiendo. Cada vez que Uruguay... Esto para poner en contexto de cómo es el contexto internacional de los derechos humanos, ¿no? Hay ciertas instituciones, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde los países dan, si se quiere, exámenes periódicos, ¿no? Dicen, bueno, Uruguay tiene determinadas observaciones en esto, al año siguiente va y dicen, bueno, mire, estuvimos trabajando en esto. Exacto. Exactamente. Esta observación ya va en la 9ª vez en Uruguay. Además de también de tener observaciones de lo que se llama la CEDAW, que es la Convención contra todas las formas de discriminación contra las mujeres. Y ahí, digamos, el problema está en el Parlamento, que no analiza el tema porque es un tema de marco legal, ¿o está a nivel de otras oficinas del Estado? No, es un tema legal, es un tema normativo. Lo que se pide a los organismos, a los estados parte, es que primero que adecuen su normativa, ¿verdad? Y Uruguay está en deuda con eso. Solamente voy a hacer para entender en qué momento estamos. El Frente Amplio presentó un proyecto sobre esto y ese proyecto quedó archivado en la Comisión de Constitución y Legislación. Este es el del 2006. Exacto. Nosotros lo vamos a levantar, ese proyecto se archivó en el 2016. Nosotros vamos a levantar ese proyecto archivado. Probablemente haya que hacer algunos ajustes que se dieron en el contexto de recibir delegaciones, sobre todo de la Cátedra de Derecho de Familia. Hay algunas cuestiones menores respecto después a la patria potestad y demás que hay que terminar de adecuar, pero ese es un proyecto que vamos a retomar y lo vamos a estar presentando probablemente. ¿Cuál sería la edad límite entonces? 18 como mínimo. Sí, 18 como mínimo para estar de acuerdo a las convenciones. Yo te quería preguntar, yo estoy de acuerdo, ¿no? Obviamente 16 años, bueno, antes 12, no hay todavía ni siquiera a los 16 un desarrollo madurativo acorde, siguen siendo todavía menores, niños, con una vida, con proyectos por delante. Obviamente que el ser papás les genera una responsabilidad que los puede hacer dejar de lado otro tipo de cosas acordes a su edad, etcétera, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿en qué cambia tener una libreta o no tener una libreta? Porque en los hechos, tú hablabas de 13 matrimonios, ¿no? Y seguramente, no tengo los datos, pero las cifras de menores de 18 en esas condiciones que no tienen un papel, no quiero minimizar la libreta de casamiento, si mi mujer me mata, pero ¿de qué manera ese papel cambia una realidad de menores que no estando en matrimonio legal, igual postergan sus proyectos, su vida, etcétera? Contra la ley hay que buscar los mecanismos para controlar. Exacto. Creo que el problema no es la libreta sí o la libreta no, si vamos, el tema del matrimonio, si vamos al término más fino. Lo que pasa es que donde podemos regular es sobre eso. Claro. Pero son los menores casos, a eso me refiero. Todos estos problemas se dan también en uniones libres. Claro. Y la gente se casa cada vez menos. Se dan en uniones libres. El tema es que podemos legislar sobre eso. Bien, ¿no? exacto. Esto tiene mucho que ver, y como yo decía, está muy atravesado por un tema de género, ¿no? Por una dinámica de género, y hay estudios que demuestran que es uno de los factores claves de violencia basada en género. Porque una niña, una adolescente que entra en una relación formal a temprana edad, empieza a normalizar ciertas cosas que no deberían ser a ese momento. Hay estudios que demuestran que empiezan a normalizar las situaciones de violencia. Se normaliza una situación de dependencia, no solamente económica, sino de dependencia emocional. Y en ese grado de madurez que todavía no se ha alcanzado, en definitiva, estás comprometiendo no solamente a esa mujer, sino a las generaciones que vienen para adelante, ¿no? Hay toda una cuestión social. Y eso que es importante también destacar, porque hemos ido como
como de lo general hacia lo particular, y si volvemos a ir hacia lo general, el hecho de que las mujeres no se involucren en el mercado laboral, que tengan situaciones, que normalicen situaciones de violencia, que tengan una menor calidad de vida y educacional, en este sentido, nos afecta a todos como comunidad también. Y si nosotros podemos empezar a parar esas situaciones lo antes posible, creo que es un deber de Y además todos. quizás sea como una señal, ¿no? Un mensaje a aumentar la edad, porque obviamente los 13 casos de matrimonio infantil que hablas no se comparan con lo que puede ser Medio Oriente o países del estilo, pero se puede ir como en ese camino. Es que, de hecho, muchas de las cosas empiezan por dar señales. Y cuando nosotros tratamos de mirar el tema, creo que hay que mirarlo también en una forma integral, ¿no? Parte de este estudio de UNICEF que yo les citaba, dice que entre las mujeres que se casan tempranamente, el 40% no terminan la educación primaria. Claro. O sea, ¿cómo compromete eso hacia el futuro? Y también, dentro de esas mujeres que se casan a temprana edad, es muchísima la brecha cuando uno lo mira por quintiles de ingresos. En el quintil 1 y 2 hay más de un 30% de posibilidades. Entonces, cuando nosotros intentamos mirar, y miremos, a ver, eso es lo integral. Vamos a hacerle a eso un corte de realidad. Nosotros hoy por hoy tenemos un corte de realidad que nos dice, según los datos del CIPIAB, del Sistema de Atención a Violencia de Niños, Niñas y Adolescentes, que viene creciendo, creció un 40% entre el 2020 y el 2021. Estábamos en 4.900 y pico de casos y estamos en 7.000 y pico de casos. Crucemos eso también con una encuesta de ANEP que nos decía que durante la pandemia casi el 70% de los gurises de los quintiles 1 y 2 no lograron sostener la educación. Crucemos eso con que están subiendo ahora, recién en estos años, después de una caída prolongada desde el 2013, las cifras de embarazos adolescentes. Entonces, claro, me parece que la cuestión no es solamente mirar los 13 casos. Creo que tenemos que poder empezar a mirar la integralidad de la situación. Yo entiendo perfectamente, y es lógico, porque hay que legislar y es allí donde tenés que poner las reglas de juego. Está clarísimo. El problema es que de esa manera también estás dejando que la situación, no es que estás dejando, digo, pero que se dé una situación que está por fuera de la ley, en forma clandestina, pero que va a seguir existiendo, porque el problema no va a desaparecer. Bueno, y ahí tenemos, entonces, sí. el refuerzo de los ¿cómo intervenir ahí? Bueno, Exacto. lo que pasa es que ahí, primero, no sé si primero, pero en forma paralela hay que dar una señal desde el Estado. Y después, evidentemente, por eso yo trato de verlo en la integralidad. Después tenemos muchos problemas a atender en términos de violencia, tenemos muchos problemas a atender en términos de la atención primaria de salud. No sé si ustedes vieron los últimos datos de crecimiento de la afección de la sífilis. Sí, o sea, claro. se detectan en el hospital, eso quiere decir que el primer nivel de atención está con un problema serio. Entonces tenemos un montón de problemas. Si la violencia infantil nos crece un 40%, tenemos que poder actuar sobre eso. Pero, de nuevo, en tanto se hace, por supuesto que la política pública tiene que ser integral. En tanto se hace, yo creo que toda señal que vaya hacia ahí puede llegar a que las políticas públicas puedan ir convergiendo a tratar el tema de la infancia. Tenemos problemas de inseguridad alimentaria con los gurises también. Entonces, cuando nosotros miramos eso en contexto, creo que no podemos evitar dar todas las señales que haya que dar desde el ámbito En este tema concreto, normativo. ¿es el INAU el que tiene que observar, digamos, atender, controlar? ¿Cuál es? Bueno, a ver, gracias por la pregunta. De hecho, en el 2017, creo que le hicieron una entrevista a Marisa Lidner, que en ese momento era directora de INAU, y Marisa en ese momento dijo, acá tenemos un problema serio entre la coherencia jurídica que tenemos que tener y lo que tiene que ser con el foco de las políticas públicas, y dijo, para INAU este es un tema importante, y de hecho, en ese momento esto se estaba tratando en el Parlamento. Yo leí el otro día declaraciones del presidente de INAU que me preocuparon mucho porque dijo que ese tema no estaba en la agenda de INAU en este periodo. Así que lo vamos a poner en la agenda del Parlamento y evidentemente vamos a llamar a la comisión, a INAU, porque corresponde Se que el integran organismo varios rector actores, ¿no? INAU, Hay y muchos obviamente actores, salud, la salud es fundamental, porque acá estamos hablando de hacer Las cátedras de captación derecho. temprana en cantidad de situaciones, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que También que vayan, porque a veces Lo que no pasa van y tienes que ir a buscarlos. También ¿no? estamos en un momento, muchas veces en el caso del no te metas, y uno puede ser testigo de estas situaciones en Montevideo, en el interior, que también
suele ser un mundo aparte en este tema. Bueno, y viste la gente- cifra que yo leí. El medio O rural. sea, en el medio Claro, por rural, eso de digo. esas mujeres entre 20 y 24 años que habían contraído matrimonio antes de los 18, la cifra era de un 25%. Por eso, la cuarta es parte, una de claro, cada verdad. 4. Y de nuevo, ¿no? Creo que tenemos que poder atravesar esto. Cuando nosotros miramos, si hoy por hoy hacemos un corte de realidad en ese medio también, hoy por hoy la pobreza es mucho más grande en el interior y en hogares de jefaturas femeninas. Entonces, cuando uno empieza a hacer cortes, es lo que yo decía, me parece que para que las políticas públicas empiecen a converger y se traten de políticas públicas de protección a derechos de niños, niñas y adolescentes, reitero, en un tema que tiene un fuerte sesgo de género, creo que ningún esfuerzo que se haga se tiene que dejar de hacer, ¿no? ¿Ha planteado este tema a los partidos de la coalición de gobierno? Sí, lo planteamos. Quien expresó explícitamente su desacuerdo fue el senador Domenech el otro día en la Comisión de ¿Desacuerdo? Derechos Humanos. Sí, desacuerdo. Sí, es preocupante, es preocupante. Entre otras cosas, pero es preocupante. Es preocupante porque tenemos observaciones de los organismos de derechos humanos, de los cuales Uruguay ha estado parte, en los que no estamos cumpliendo, y como Estado tenemos la responsabilidad de hacerlo, más allá de todas estas cosas que estuvimos conversando recién. Ahí se intrinca después con lo que es la posibilidad del voto, incluso a menores de 18 años, ¿no? Porque ahí después empieza el dilema de, Sí, bueno, claro. pero sos maduro para una cosa y no sos maduro para otra, ¿no? Yo creo que es un y debate creo que que a veces tenemos- los políticos también un poco se meten en Capaz ese... que hay lo debates que hay que asocian. empezar a Exacto, dar, capaz exacto. que hay que... Pero me Exacto. suena que no viene por No ese viene por lado ese la... lado. Está bien, pero pongámoslo sobre la mesa también. desacuerdo. Claro. Gracias, Silvia. Por favor, Gracias, un gusto. gracias a ustedes, es un Gracias. gusto enorme.